Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Apolo 13, el milagro en el espacio. Nos atraen las historias de éxito, ¿verdad? Personas como Bill Gates o Elon Musk, cuyos libros, charlas y logros nos llenan de ambición. Pero lo que a menudo no vemos es lo que hay detrás de esos éxitos, los fracasos, los tropiezos y los momentos difíciles. Muchos se centran en sus mejores momentos, pero ¿quién habla de cuando se caen? Y lo más importante, de esos fracasos es de donde realmente aprendemos. Hoy, les traigo una historia épica, una de esas que demuestra cómo a veces, los giros más inesperados nos enseñan las lecciones más valiosas, la misión Apolo 13. Esta no era solo una misión de exploración espacial, sino una verdadera lucha por la supervivencia. Primero, conozcamos a nuestros tres héroes del día. Jim Lovell. Jim Lovell nació en Milwaukee, Wisconsin, en 1936. Desde niño, le apasionaba la aviación y los aviones. Le encantaba ir a los shows de vuelo, donde los pilotos hacían acrobacias en el aire. Aunque provenía de una familia humilde, su madre, que siempre lo apoyó en su sueño de ser piloto, fue su mayor fuente de inspiración. Cuando era joven, incluso construyó su propio avión a pequeña escala. Aunque no voló tan bien como esperaba, eso solo lo motivó aún más a seguir su camino. Como comandante del Apolo 13, Lovell tenía la misión de llevar a los astronautas a la Luna, pero un inesperado desastre hizo que su misión se convirtiera en una lucha por la vida. El estallido de un tanque de oxígeno obligó a todo el equipo a luchar para sobrevivir. Fue en ese momento cuando Lovell mostró una calma y habilidades de liderazgo que lo elevaron a la categoría de héroe en la historia de la NASA. Después de la misión, Lovell siguió trabajando en la NASA y participó en la misión Apollo-Soyuz, el primer proyecto conjunto entre EEU y la Unión Soviética. Luego, en 1981, se retiró de la NASA y se convirtió en asesor de una empresa de vuelos espaciales comerciales, además de ser un orador motivacional. También escribió su autobiografía, Lost Moon, que más tarde se adaptó al famoso filme Apolo 13. Fred Haise. Fred Haise nació en 1933 en Biloxi, Mississippi, y desde joven estuvo fascinado por los vuelos y los aviones, especialmente los aviones de combate. Su padre fue oficial de la Fuerza Aérea, lo que marcó de alguna manera su destino. Haise siempre mostró una gran habilidad para resolver problemas, incluso desde niño. Una vez, al desarmar un modelo de avión de su padre, aprendió mucho sobre los principios que hacen volar a una nave. En la misión Apolo 13, Haise era el piloto del módulo lunar. Aunque no aterrizó en la Luna, su rol fue clave en la misión. Después de la explosión del tanque de oxígeno, Haise, junto con Lovell y Swigart, tuvo que afrontar varios desafíos técnicos para mantener la seguridad de la nave. Su capacidad para mantener la calma en la crisis fue ejemplar. Después de la misión, Haise siguió en la NASA, pero no participó en las siguientes misiones lunares. En 1973 se dedicó al sector privado y se convirtió en asesor de empresas de tecnología aeroespacial. Más tarde, en 1981, se dedicó a la enseñanza como profesor universitario, transmitiendo su experiencia a la nueva generación de ingenieros y pilotos. Jack Swigart. Jack Swigart nació en 1931 en Denver, Colorado. Desde joven, mostró un gran interés por la aviación. Trabajó como mecánico de autos en su juventud, pero su verdadera pasión era el espacio. A los 18 años, obtuvo su licencia de piloto privado. Curiosamente, Swigart tenía una gran independencia, y después de graduarse de la secundaria, se unió a la Fuerza Aérea de EEU, donde rápidamente ascendió a piloto. Swigart no era originalmente parte de la tripulación del Apolo 13. Fue llamado 2 días antes del lanzamiento, reemplazando al astronauta original que había tenido problemas de salud. Aunque no tuvo mucho tiempo para prepararse, rápidamente se integró al equipo y desempeñó un papel crucial. Durante la crisis de la misión, Swigart, como piloto del módulo de comando, mantuvo la calma y fue fundamental para asegurar el regreso seguro de la tripulación. Tras la misión, Swigart continuó trabajando en la NASA,
pero en 1973 se retiró y se dedicó a la política. Fue elegido congresista por Colorado en 1974 y sirvió en el Congreso de EEU, donde trabajó en políticas relacionadas con el espacio y la tecnología. Ahora, hablemos un poco más sobre la misión Apolo 13. El objetivo de la misión Apolo 13 era aterrizar en el área de Fra Mauro de la Luna, una región situada en las tierras altas del satélite, en el noreste. Esta zona fue seleccionada porque los científicos creían que podría contener pistas sobre los primeros días de la Luna y su origen. El plan era aterrizar en la Luna, realizar experimentos científicos, recolectar muestras y poner en marcha equipos experimentales lunares. Pero todo cambió cuando un tanque de oxígeno explotó, lo que convirtió una misión de exploración en una batalla por la supervivencia. El plan de la misión Apolo 13 comenzó con 2 astronautas, Fred Hayes y Jim Lovell, encargados del módulo lunar, mientras que Jack Swigert asumiría el control del módulo de comando. La idea era clara: una vez que el módulo lunar se separara del módulo de comando, descendería lentamente hacia la superficie lunar. Lovell y Hayes usarían controles manuales para asegurarse de hacer un aterrizaje preciso, una tarea nada fácil, pero nada que estos valientes no pudieran manejar. El plan original también incluía un paseo lunar de unas 2 horas. Durante ese tiempo, los astronautas tendrían que instalar equipos científicos para estudiar la Luna. Estos aparatos realizarían experimentos a largo plazo sobre la temperatura lunar, el campo magnético, las actividades geológicas y mucho más. Además, recogerían muestras de la superficie lunar para traerlas de vuelta a la Tierra. Un trabajo bastante completo. Ahora bien, el 11 de abril de 1970, la misión Apolo 13 despegó exitosamente desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, llevando a estos 3 hombres a bordo. Todo parecía ir sobre ruedas. El cohete encendió, la nave salió disparada al espacio con una potencia impresionante, y los astronautas se establecieron en órbita terrestre. Todo parecía ir perfectamente. Jim Lovell, recordando aquel día, decía con una sonrisa: era como estar dentro de una película de ciencia ficción, pero en la vida real. Íbamos camino a la Luna, y todo parecía ir sobre lo planeado. No había señales de que algo fuera a ir mal. Tras años de entrenamiento y revisiones, los astronautas estaban más que preparados. Era un paso a paso, sin sorpresas, decía Jack Swigert, el piloto del módulo de comando. Pero, como todos sabemos, la vida nunca es tan predecible. El 13 de abril, tercer día de misión, el Apolo 13 se acercaba a la órbita lunar. Llevaban unas 55 horas en vuelo, y aún quedaba un buen trecho. Todo marchaba dentro del plan, hasta que un estruendo rompió la calma. Estaba haciendo la revisión de rutina, cuando escuché un estruendoso van, recordó Swigert, aún sorprendido por el impacto. El avión tembló con tal fuerza que pensé que todo se había acabado. Fue una explosión de esas que te helan la sangre, una sacudida que no solo destrozó el aire, sino también la tranquilidad de la tripulación. Era como si nos arrancaran del mundo real, recordó Lovell, con un tono serio. Esa explosión no era algo que verías en las películas, era algo que te cortaba el aliento, como si te lanzaran al vacío. El oxígeno comenzó a escaparse, los sistemas eléctricos fallaron y la nave se volvió un caos flotante. En segundos, la nave pasó de ser una joya tecnológica a un cascarón incontrolable. Los astronautas se enfrentaron a la nada, nos quedamos flotando en el vacío, sin rumbo, sin esperanza, agregó Lovell. Era un desastre total, decía Hayes, el piloto del módulo lunar. La nave se estaba apagando. Nos dimos cuenta de que no íbamos a poder aterrizar en la Luna. En ese momento, la misión pasó de ser sobre explorar el espacio, a luchar por sobrevivir. Y sobrevivir, eso fue lo único que quedó en sus mentes. En ese segundo, la única pregunta que rondaba sus cabezas era: ¿cómo volvemos a casa? La comunicación con la Tierra se volvió difícil. El oxígeno se agotaba y el aire se volvía irrespirable. Nos sentíamos como si estuviéramos atrapados en un sueño del que no podíamos despertar, dijo Swigert, recordando la oscuridad que se cernió sobre ellos. A pesar de todo, los astronautas mantuvieron la calma. Aunque sabíamos que las probabilidades de salir de allí eran mínimas, no podíamos rendirnos, decía Hayes. Mientras tanto, Lovell observaba los controles y veía cómo los sistemas de la nave caían uno tras otro. Cada luz apagada era un recordatorio de lo cerca que estaban de perder la batalla.
A pesar del pánico que inevitablemente intentaba tomar el control, los astronautas se concentraron en hacer lo único que sabían hacer, trabajar juntos, pensar con claridad y mantener la calma. Mientras uno revisaba los sistemas, otro manejaba el control de la nave, y el tercero mantenía la comunicación con la Tierra, buscando soluciones. A pesar del caos, sabíamos que solo teníamos una opción: sobrevivir con Tola Aval. El cambio de rumbo era inevitable. La única forma de salir de allí era cambiar de dirección, abandonar la Luna y luchar por regresar a la Tierra, añadió la Aval. No había tiempo para lamentaciones. El foco era claro: volver a casa. La NASA en la Tierra comenzó a trabajar sin descanso. Cada segundo contaba. Los astronautas, guiados por el ingenio de los controladores en Houston, empezaron a ejecutar maniobras de emergencia. La misión, que había comenzado como un sueño de exploración, se había convertido en una misión de supervivencia. Pero a pesar de todo, el humor nunca se fue del todo. Como decía uno de los astronautas durante los momentos de tensión, si sobrevivimos a esto, definitivamente tendremos material para escribir un libro. Y aunque en ese momento no sabían si llegarían a casa, todos coincidieron en que la supervivencia se había convertido en la misión más importante de sus vidas. Y al final, lo lograron. A pesar de todos los obstáculos, a pesar de estar a punto de perderlo todo, el Apolo 13 regresó a la Tierra. No fue la misión que esperaban, pero fue, sin duda, una de las más grandes historias de superación jamás contadas. Cuando todo parecía perdido, el centro de control de la misión no perdió un segundo. En un abrir y cerrar de ojos, se activó el protocolo de emergencia, y un ejército de ingenieros, técnicos y expertos se lanzó a la tarea de salvar a los astronautas. Todos sabían que la misión Apolo 13 había dejado de ser una simple expedición científica para convertirse en una carrera contra la muerte. El objetivo es claro: tenemos que traerlos de vuelta vivos, dijo uno de los controladores de la misión. Y así comenzó la verdadera misión: maximizar los recursos disponibles en la nave y alargar el funcionamiento del sistema de soporte vital el mayor tiempo posible. Para eso, cada cálculo y decisión se basaba en dos factores cruciales: el tiempo y los recursos. La prioridad era la energía. Si la nave no tenía electricidad, no había vida, explicó otro ingeniero. Los controles se redujeron al mínimo y los sistemas no esenciales fueron apagados, para que los astronautas pudieran tener lo esencial: oxígeno y energía suficiente para sobrevivir. Era una situación tan tensa que cualquier error podría ser fatal. El centro de control no solo tenía que resolver problemas técnicos, sino también mantener la moral alta de los astronautas, que luchaban no solo contra el espacio, sino contra su propio miedo. Mientras tanto, los genios de la ingeniería en tierra se pusieron manos a la obra, creando un nuevo plan de vuelo. El viaje hacia la Luna ya no era una opción, ahora, la misión era utilizar la gravedad de la Luna para hacer un tirón que los llevara de regreso a la Tierra. Cada decisión tenía que ser milimétricamente calculada, porque cualquier mínimo error podría hacer que se estrellaran contra la Luna o que nunca llegaran a la Tierra. Ahora estamos improvisando sobre la marcha, dijo un ingeniero. Cada segundo cuenta. Un pequeño error en el cálculo de la órbita puede ser catastrófico. Aquí no hay espacio para pruebas. Y es que la nave no tenía margen para más errores. Los astronautas tenían que ejecutar las órdenes al pie de la letra, y cualquier cambio en los planes tenía que ser decidido y aplicado al instante. El tiempo era esencial, pero también lo era la cooperación. La comunicación entre los astronautas y el centro de control debía ser clara y precisa. No había espacio para rodeos, solo lo estrictamente necesario. No había tiempo para el pánico, decía Jack Swigart, el piloto del módulo de comando. Sabíamos que si no nos manteníamos enfocados, todo sería un desastre. Era un juego de vida o muerte, dijo Fred Hayes, el piloto del módulo lunar. Cada decisión podría ser la última. Pero más allá de la tensión, cada astronauta sabía que no podían rendirse. No había vuelta atrás, relató Hayes. Era sobrevivir o morir. En tierra, el control se mantenía al borde de la tensión. Los ingenieros trabajaban sin descanso, ajustando la órbita de la nave y recalculando la trayectoria de la cápsula, mientras que el reloj seguía corriendo. Sabían que la mínima desviación de la órbita podría significar el fin, y no había tiempo para fallos. Cada segundo que pasaba, era una batalla, dijo uno de los ingenieros, pero la verdad es que no teníamos otra opción que seguir adelante.
Al final, el equipo logró lo impensable. Después de horas de cálculos y maniobras, la nave Apolo 13 utilizó la gravedad de la Luna para realizar una corrección de órbita que los llevaría de vuelta a la Tierra. Lo habían conseguido. La nave ahora estaba en el camino de regreso, aunque el desafío estaba lejos de terminar. Aún nos quedaba lo peor, comentó la Aval, el comandante de la misión. El verdadero reto estaba por venir, entrar en la atmósfera terrestre. Cuando el Apolo 13 comenzó su reentrada en la atmósfera, la velocidad era aterradora, más de 39,000 km por hora, casi 35 veces la velocidad del sonido. La temperatura exterior de la nave alcanzó los 1,650 grados Celsius. El escudo térmico, que había sufrido daños debido a la explosión, debía soportar temperaturas extremas para evitar que la nave se desintegrara en el aire. Era un momento tan tenso que nadie en la nave podía pensar en nada más, recordó la Aval. Nos estaba costando controlar la nave con lo que quedaba de energía. La reentrada fue un milagro, y tras unos minutos en caída libre, el módulo de comando desplegó los paracaídas y comenzó a descender lentamente hacia el océano. Finalmente, a las 1:08 de la tarde del 17 de abril de 1970, el Apolo 13 tocó el agua en el Océano Pacífico, a unos 300 kilómetros al este de Hawái. La tripulación de rescate de la USS Iwo Jima estaba ya lista para recogerlos. Después de una travesía de tensión sin igual, el Apolo 13 se había salvado. Fue una operación de pura supervivencia, y un testimonio del trabajo en equipo y la determinación de los astronautas y los controladores. No solo fue una misión espacial, fue una lección de vida, concluyó Fred Hayes. El trabajo en equipo, la calma y la resistencia fueron lo que nos permitió regresar. Lección de vida: a veces, la suerte no te da lo que quieres, pero si tienes a las personas adecuadas a tu alrededor, puedes hacer que lo imposible sea posible. Tras el aterrizaje, los astronautas fueron rodeados rápidamente por un equipo de rescate de la Marina. Debido a los graves daños en la nave, los astronautas fueron minuciosamente revisados antes de salir del módulo de aterrizaje. Se les verificó para asegurarse de que no habían sido afectados por la radiación ni por el daño al escudo térmico. Es importante recordar que, aunque la misión Apolo 13 no llegó a cumplir su objetivo de aterrizar en la Luna, el valor y la calma con los que los astronautas y el centro de control enfrentaron la crisis se han convertido en una leyenda de supervivencia en la historia de la exploración espacial. No solo lograron sobrevivir a una crisis mortal, sino que también proporcionaron lecciones valiosas para las futuras misiones espaciales. Cuando Jim Laaval, Fred Hayes y Jack Swigart aparecieron en el barco de rescate de la Marina, todos los ojos del mundo que seguían el drama exhalaron un suspiro de alivio. La misión Apolo 13 debería haber sido una de las joyas del programa Apolo. El objetivo era claro: aterrizar en la Luna, recoger muestras y explorar. Era un sueño cargado de curiosidad humana sobre el satélite y el universo. Pero, de manera inesperada, esta misión entró en los libros de historia de una manera diferente, no por dejar huellas en la Luna, sino por la increíble inteligencia, valentía y cooperación que se desplegó en medio de la adversidad. El 13 de abril de 1970, el tercer día de la misión, una explosión en un tanque de oxígeno casi destruyó el sistema de soporte vital de la nave. Los astronautas se enfrentaron a fugas de oxígeno, pérdida de electricidad y fallos en las comunicaciones. Lo que comenzó como una misión científica se transformó en una lucha por la supervivencia. Y la victoria no llegó a través de la exploración de la Luna, sino por la profunda necesidad de sobrevivir y la increíble capacidad de adaptación humana. Este desafío no solo fue una prueba tecnológica, sino un desafío a la resistencia del espíritu humano. Frente a una crisis inesperada, el centro de control de la misión mostró una capacidad de reacción casi perfecta. En cuanto entendieron la gravedad de la situación, pusieron en marcha un plan de emergencia para garantizar que los astronautas pudieran regresar sanos y salvos, a pesar de los recursos limitados. Tenemos un problema, dijo Jim Laaval, calmado, mientras el centro de control comenzaba a tomar conciencia de que la misión había dejado de ser una simple exploración lunar y se había convertido en una lucha por la vida. En ese momento, los astronautas no podían perder ni un segundo en analizar problemas técnicos complejos. Solo podían confiar en el control terrestre y en su habilidad para manejar la nave. Laaval y su equipo se pusieron a trabajar rápidamente, apagando sistemas innecesarios, ajustando la presión interna y usando la gravedad de la Luna para corregir la trayectoria de la nave y regresar a la Tierra. Cada decisión,
cada acción se volvió una cuestión de vida o muerte. Esto no era solo un desafío técnico, era un enfrentamiento mental, dijo Fred Hayes. Cada decisión podía significar el fin de todo. Lo que siguió fue una muestra increíble de autocontrol y trabajo en equipo. En vez de entrar en pánico, se tomaron decisiones con calma, precisión y un sentido de cooperación sin igual. Fue así como la misión Apolo 13 logró ser una verdadera leyenda de supervivencia y no simplemente una misión fallida. Mirando atrás, Apolo 13 no solo fue un éxito o un fracaso en términos de misión, sino que fue un ejemplo brillante de resistencia humana bajo presión. Lo que parecía una tragedia se convirtió en una lección de vida. La verdadera victoria aquí fue entender que la supervivencia no solo depende de la tecnología, sino de la valentía y el espíritu humano. Aunque la misión no llegó a la Luna, Apolo 13 dejó una marca imborrable en la historia, demostrando que en medio de los mayores desafíos, la vida siempre es lo más importante y la supervivencia es lo que realmente cuenta. Y, como bien dice el viejo refrán, no hay mal que por bien no venga. Apolo 13 nos enseñó que mientras no abandonemos, siempre habrá esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. Lección final: si algo podemos aprender de Apolo 13, es que cuando el objetivo parece imposible, lo más importante es nunca perder la esperanza. El ingenio humano tiene una capacidad asombrosa para encontrar soluciones, incluso cuando todo parece perdido. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.